Hola, soy Leonardo y acá un nuevo contenido del canal donde vamos a trabajar con base de datos. Por esta vez vamos a dar un salto, vamos a ir al otro lado de la calle. Hemos venido trabajando con base de datos estructuradas, relacionales, SQL. E hicimos bastante material que acá te dejo en la lista de reproducción. Ahora vamos a dar ese salto al otro lado y vamos a ir a trabajar con base de datos no SQL o base de datos no estructuradas. Entre ellas existen varios tipos de documentos, de grafos, de llave de valor. Y existen algunas herramientas, algunos DBM, Database Manager, ¿sí? Dominantes en el mercado. Entre ellos está Cassandra, que es de la gente de Facebook, Redis, que es un manejador NoSQL bastante conocido y usado en la comunidad open source, y MongoDB, que está acá en pantalla. ¿Okay? MongoDB es una base de datos NoSQL basada en documentos y colecciones y es la dominante en el mercado. ¿Qué es una ventaja de las bases de datos NoSQL? Las bases de datos NoSQL son bien importantes en cuanto a la forma en que almacenan los valores, ¿sí? Ya se entiende de que tenemos flexibilidad con los datos NoSQL porque no estamos atados a una estructura rígida. Los campos pueden ir creciendo de forma dinámica con los registros y esto genera que cuando trabajamos con información o cuando trabajamos con datos que cambian continuamente o que cada registro tiene una base, pero también tiene particularidades, con una base de datos NoSQL es mucho más flexible a estar trabajando con unos datos SQL, que tendrías que estar a cada momento creando columnas, ¿ok? Además de ello, la velocidad de respuesta que tiene los datos NoSQL es muy interesante. Está hecha para trabajar con datos de gran magnitud, entonces su respuesta, su performance es muy bueno. Por lo tanto, para sistemas grandes, siempre evalúen tanto SQL como NoSQL, que es bien interesante, ¿ok? Ellos no necesitan tantos recursos como un manejador de base de datos normal. Si usamos MongoDB, por ejemplo, contra un Postgre o un MySQL, probablemente MongoDB va a precisar o va a necesitar menos recursos, ¿ok? Entonces, con este overview, vamos a enfocarnos en MongoDB, el líder del mercado en cuanto a base de datos NoSQL, ¿ok? ¿Cómo podemos trabajar con MongoDB? Entonces, MongoDB podemos trabajarlo de dos formas. Vamos a trabajarlo de forma local, donde vamos a hacer la instalación de ello, ¿sí? Acá tenemos un link donde está la instalación, pues se puede ejecutar la instalación en sistemas Linux, en sistemas Windows, en sistemas Mac, ¿ok? Es bien simple, acá está cada uno de los pasos donde ustedes hacen la descarga. Primero se conectan al repositorio correspondiente, lo conectan a su servidor y hacen lo que es la instalación del paquete, que acá es simplemente al llegar acá ya con todo lo necesario, ya agregando en la lista de repositorios disponibles los de MongoDB en su servidor, ya acá ustedes pueden hacer un apt install y va a trabajar correctamente, ¿okay? Tengan mucho cuidado porque él queda sin clave cuando instalan y queda en el puerto conocido, el puerto 27010, si mal no recuerdo. Ese puerto, si ustedes no recuerdan colocar la clave, puede ser susceptible a hackeos, ¿ok? Porque se instala sin clave, hay que definir la clave, ¿ok? En Windows también es bien simple, solamente bajar un instalador y él lo va a llevar de la mano, paso a paso, ¿ok? En caso de Mac, pues será buscar en el Finder y hacer instalación similar, ¿ok? La otra forma, la forma que vamos a trabajar en este video y en los siguientes, es con MongoDB Atlas. MongoDB Atlas es un servicio que MongoDB provee para que usemos el manejador de base de datos de forma incluso gratuita. Tiene una configuración pequeña suficiente para que nosotros probemos y aprendamos a trabajar con MongoDB de forma correcta con un servidor real en la nube de MongoDB con recursos que son bastante buenos para hacer versión gratuita. Tenemos posibilidades de hacer bastante trabajo con ello, ¿ok? Entonces vamos a conocer esa forma llamada MongoDB Atlas. Vamos a ello, vamos a avanzar hacia MongoDB Atlas, ¿ok? Vamos a conocer entonces a MongoDB Atlas. En el sitio web de MongoDB ustedes tienen la opción de prueba gratuita o de iniciar sesión, ¿ok? Ustedes, si no tienen ninguna cuenta, van a ir en prueba gratuita, van a tener un formulario muy simple, datos básicos, se pueden registrar incluso con su cuenta de Google, que fue lo que yo hice. No hay solicitud de ningún pago, ninguna tarjeta de crédito, ni nada por el estilo. MongoDB Atlas es un servicio gratuito. Cuando ustedes escalan a un servicio pago, ustedes ya tienen la opción de pagar allí, pero tienen la opción de servicio gratuito. Entonces vamos a configurar ello. Yo ya hice mi registro, yo voy a iniciar sesión, ¿sí? Pero ustedes van a prueba gratuita si no tienen registro. Iniciar sesión, ustedes van a solicitar los datos
de cómo están registrados, si su email con su clave o en mi caso que yo tengo una cuenta asociada de Google, mi cuenta de Google, ¿ok? Entonces acá simplemente selecciono mi cuenta. Cuando entran, ustedes van a entrar al panel de MongoDB Atlas, el cual les provee la opción de, si es la primera vez que se registran, van a tener un proyecto creado como este, o ustedes, si ya entraron, como el caso mío, pueden crear un nuevo proyecto. Yo voy a hacer el de nuevo proyecto, ¿sí? Yo tengo ya datos aquí en un proyecto de pruebas desde hace tiempo, entonces voy a simular como cuando ustedes llegan desde cero. Voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Le voy a dar New Project. Ustedes pueden crear más de un proyecto también si quieren. Yo voy a decirle que es el proyecto del YouTube Channel, ¿sí? Del canal de YouTube. Perfecto. Si yo quiero invitar a alguien más a que sea parte del desarrollo, puedo colocar aquí los correos electrónicos y darle las opciones de permiso. En mi caso, el que se crea y que crea el proyecto es el Product Owner. Ustedes pueden crear permisos para un equipo de trabajo si ustedes desean. Creamos el proyecto, ¿ok? Simplemente ahora, ¿qué va a suceder? De que él me cree el clúster inicial, ¿sí? Donde van a estar mis bases de datos y mis colecciones. Recordando que la analogía de SQL para no SQL en el caso de MongoDB es que la base de datos, sigue siendo base de datos, la tabla es una colección y los registros son documentos. MongoDB está basado en documentos. Y el formato del documento, el formato de los datos, para quien venga de JavaScript es ideal porque el formato de los datos de MongoDB es JSON. Sí, así como lo escuchan, es JSON. Entonces todos los registros van a ir como JSON. Y si tiene datos binarios, se van a llamar de BSON o Binary JSON, ¿ok? Entonces vamos a crearnos acá este primer deployment que es el cluster. Entonces me dice, ¿cómo lo quiero? Lo quiero free. Vamos a usarlo free por ahora. ¿En dónde lo quiero? Si lo quiero en Amazon, en Google Cloud Platform o en Azure, yo lo dejo en Amazon. Si quiero alguna zona específica, si está en Latinoamérica, yo les recomiendo que usen Sao Paulo por la cuestión de la latencia de tiempo. Acá yo voy a decir que mi clúster se va a llamar YouTube Channel. Esto no se puede cambiar luego, entonces recuerden que no van a cambiar, van a usar. Creamos y ahora vamos a poder crear base de datos, vamos a poder crear colecciones. Previo a ello tenemos que darle permiso a ese clúster. Quién va a ser el usuario y qué clave va a tener, o se conectan por un certificado de seguridad. Yo recomiendo por ahora, en estos primeros pasos, usar usuario y contraseña, ¿sí? Acá me crea un usuario con mi nombre de correo electrónico, que es info. Yo voy a copiar esta clave, lo voy a guardar por aquí, guardadita para tenerla, porque después la vamos a usar para conectarnos. ¿Ok? Después generar cualquier clave, le dan create usuario, él lo crea. Y acá es importante, ¿cómo se van a conectar ustedes? Por seguridad, MongoDB restringe las conexiones, no está abierto al mundo, el MongoDB Atlas no está abierto, porque ya sabemos que el tema de seguridad es bastante importante. Entonces acá él me dice que yo estoy conectado desde esa IP y que por ahora mi IP es la única que se está conectando. Yo puedo decir que quiero un ambiente cloud donde voy a colocar toda una configuración de red. Por ahora yo les recomiendo usemos My Local Environment en la medida en que vayamos avanzando, que ustedes vayan descubriendo sus destrezas con MongoDB, pueden ir mejorando esta configuración. Yo sí voy a hacer un cambio acá y es que voy a colocar acá 24 y voy a colocar acá 0 para que sea cualquier IP de mi proveedor de servicios. Generalmente mi proveedor de servicios da los primeros 3 partes del IP y el último no lo cambia. Entonces para no estar todo el tiempo cambiando esto, dejo esta forma así, ¿ok? Le damos Finish and Close y ya tenemos nuestro clúster preparado para recibir base de datos y colecciones. En un clúster puede haber diferentes bases de datos y cada base de datos tiene diferentes colecciones y cada colección tiene muchos documentos. Eso es lo interesante, ¿eh? Entonces vamos acá a irnos a la base de datos, ¿sí? El overview lo dejamos por allí y vamos a conectarnos. Para conectarnos vamos a avanzar un poco más, vamos a avanzar en la siguiente sección. Por ahora vamos a ver las colecciones que tenemos. Browse Collections y aquí no hay nada. No tenemos nada. Entonces yo puedo crear mi propia data, por ejemplo. Entonces add mi propia data. Yo voy a hacer una base de datos de test, solamente de test, y voy a decir una colección de test, ¿ok? Y él me dice que si yo quiero algún tipo de colección, yo no voy a hacer nada de esto aquí, solamente en la colección de prueba es la base de datos vacía, una colección de prueba vacía, ¿sí? Y acá, ¿qué puedo yo hacer de prueba básica? Insert document. Entonces, insert document. ¿Y qué vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de esta forma. Vean de que esto es formato JSON. Esto es formato JSON tal cual. Yo voy a decir acá nombre, Leonardo, apellido. Me faltó aquí la coma, apellido. Vean de que me está dando error en formato. Castillo La Cruz, ¿sí? Simplemente esto. Y ahora, acá, ¿sí? Me dice, lo podemos validar incluso.
me está dando un error, ¿vale? Que me dice que tiene errores, entonces vamos a validarlo. Vamos a quitar todo esto nuevamente, ¿sí? Y ahora, aquí me faltaba una coma. Acá, esto es formato JSON, es válido. Ahora aquí debería dejarme vamos a ver si aquí por alguna razón estamos con algún error. Claro, este último punto es formato JSON, no es JavaScript, es JSON. Vamos a insertar, perfecto, insertó. Y esto es la forma simple de hacer una inserción, ¿sí? Finalizamos acá con Atlas. Vamos a conectarnos desde fuera. Atlas está muy bueno, tiene muchas opciones, podemos administrar cosas, pero vamos a hacerlo desde la consola. Vamos a hacerlo desde la forma más, digamos la forma manual posible, ¿ok? Vamos a la consola. Desde el panel del clúster en MongoDB Atlas, vamos a darle clic en conectar, ¿ok? Y ahí nos va a mostrar diferentes formas de conexión. Drivers desde código, que es lo que vamos a hacer en un momento determinado mucho más adelante. Compass, que es una interfaz que ustedes pueden descargar tanto en Windows como en Linux. Yo la uso más en Windows, ¿sí? Shell, que es la consola que vamos a usar, que nos quita la capa de interfaz. Vamos a hacerlo más con comandos para aprender ello. Y ustedes pueden también incluso conectar Visual Studio Code con MongoDB, ¿ok? Ahora, vamos a hacerlo desde Shell. Desde Shell me va a preguntar si yo ya tengo instalado el MongoDB Shell, ¿sí? ¿Yo lo tengo instalado? Sí. Pero si ustedes no lo tienen instalado, que es el caso de ustedes, probablemente ustedes van acá en Download o en Copy, Download URL, le dan clic acá y él le va a hacer la descarga. Esto es un paquete que él detecta este sistema operativo. Ustedes, si no es el correcto, ustedes lo seleccionan, ¿sí? En mi caso es 2204, pero no hay problema porque esta que está acá también funciona. Ustedes van a venir acá, ¿sí? Y en su carpeta, donde está, le van a dar en el caso de Ubuntu, le dan abrir con otro aplicativo para que esa instalación de paquetes de programa, ¿sí? Él lo instala acá. En el caso del Windows es un instalador que luego va a tener un .exe, un programa, un Mongo Shell. Entonces van a ir al directorio donde instalaron el Mongo Shell, van a ejecutarlo desde el PowerShell, desde el terminal de Visual Studio o desde la línea de comandos y van a abrir a Mongo Shell, que es aquí. Yo voy a abrir acá una instalación, ¿sí? Vean que yo tengo acá mi terminal, que puede ser, vamos incluso a abrir un Visual Studio. ¿Será que abrimos un Visual Studio para sentirnos más familiarizados? Vamos a ver acá, vean que yo voy a quitar todo esto, vamos a cerrar esta señora, cerramos la carpeta. Yo voy a abrir una terminal desde Visual Studio, ¿sí? Y yo voy a copiar este pequeño comando que el instalador, el MongoDB Atlas me dejó. Ven que está acá. Recuerda que yo les decía que hay que tener la clave preguardada. Es por esto. Ven que acá simplemente yo copio y pego esto. Él se está conectando a mi clúster que yo preparé hace algunos minutos. Doy Enter y me pide la clave. La clave que yo guardé en un archivito. ¿Ok? Lo copio, lo pego acá y magia. Se está conectando al servidor y estoy conectado al servidor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo veo las bases de datos que tenemos? UseDBs. No, perdón. ShowDBs, perdón. Ahí creo una base de datos. Es ShowDBs, ¿ok? Vean que yo ya tengo las bases de datos aquí. Test, admin y local. Admin y local son propias de MongoDB, ¿sí? Cuando yo uso use, él me crea una base de datos o me cambia a una creación si no existe. Hasta que yo creo la colección, ella no se salva, pues. Entonces, por eso no pasó acá. Yo puedo decir acá, por ejemplo, use. Cuando digo use, vamos a decir, por ejemplo, películas, ¿sí? Entonces, yo estoy ya en películas, ¿sí? Ahora, ese comando que hicimos en DB Atlas de insert, que fue tan bonito, que hicimos rápidamente de una inserción, lo podemos hacer desde el MongoDB Shell, ¿sí? Lo podemos hacer desde el MongoDB Shell. Hay un comando y ustedes ahora tienen allí en el shell tienen a un objeto que les remite a su base de datos que se llama db. Y cuando ustedes colocan db punto, ustedes tienen toda una serie de funcionalidades que yo les voy a dejar en el enlace del video, la documentación, ¿sí? Y que vamos a ver también después, más adelante, cuando hagamos código, porque vamos a hacer código en Node y vamos a hacer código en Golang, ¿ok? Entonces, db, ¿qué funcionalidad vamos a hacer o qué queremos hacer? Crear una colección. Create collection. ¿Y qué recibe ese Create Collection?
ese create collection, vamos incluso a buscar la documentación de MongoDB, ¿sí? Create collection, acá está, les coloco acá la documentación, vean lo que dice, es el nombre de la colección, la documentación de MongoDB es muy buena, de verdad. MongoDB.create collection, lo que va a crear una colección, yo puedo crear con solo el nombre y ninguna opción, ¿sí? O yo puedo crear opciones, incluso yo puedo crear ya un registro automáticamente, ¿ok? Entonces yo voy a crearle, yo puedo incluso definir cuántos registros va a tener, qué tamaño le va a tener esa colección máximo, ¿ok? Y puedo crearle incluso un registro, ¿ok? Yo por ahora simplemente voy a crear la colección de películas. Entonces voy a decir, bastante se llama películas, vamos a decir que se llama actores, por ejemplo, actores, simplemente ellos, ¿ok? Ahí le damos Enter y me dice que debe, escribí mal, collection, ok. Ok, uno es que está la colección ya creada. ¿Cómo hacemos si la creo? Entonces decimos show collections. Ya está, actores. ¿Será que en MongoDB Atlas también lo podemos ver? Entonces vamos a MongoDB Atlas, ¿sí? Vamos al MongoDB Atlas acá, que teníamos acá abierto, y vamos a abrir nuestras colecciones. Tenemos una de test y tenemos ahora una de una base de datos de películas que tiene una colección llamada actores, ¿ok? Entonces tenemos la test que hicimos en esta interfaz, tenemos dentro de esa test tenemos una colección que tiene un documento, dentro de la otra base de datos que tenemos películas, la creamos desde la consola y desde la consola también creamos una colección. ¿Tenemos documentos en actores? No. ¿Será que creamos un documento? Es muy simple. Vengamos acá, entonces vamos a hacer acá un DB y ahora, ¿sobre qué base de datos vamos a trabajar? Sobre películas, ¿sí? db.películas, incluso estamos en películas. Podemos hacer db.insert1, y vamos a crear ¿qué? Un documento. ¿Ese documento de qué formato dijimos que era? JSON. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un actor. Entonces, nombre. Entonces le decimos Robert Downey Jr., por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar otra propiedad. Nacionalidad, USA, ¿ok? Solamente eso, ¿ok? Perfecto, le damos Enter y nos dice que insert one no es, ¿lo escribí bien? Sí, lo escribí bien. Me faltó colocarle el nombre de la base de datos, incluso de la colección. ¿Ven? Que yo estoy en la base de datos películas, pero yo no le dije qué colección quería meter ese documento. Está bien que me haya dicho error, sí. ¿Cómo se llama la colección? Actores. Entonces ahora él me dice, en esta base de datos películas tienes una colección llamada actores, insertas uno. Perfecto. Le dimos insertar. Vamos a verlo. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos ver desde la consola o lo podemos ver desde acá, desde MongoDB Atlas, ¿ok? Vamos aquí a películas para que se recargue. Vamos a ver actores. Y ahora tenemos a Robert Downey Jr. Todo esto lo hicimos desde la consola, ¿sí? Todo esto va desde la consola. Y todas las operaciones son posibles hacer desde la consola. Pero lo interesante es que no hagamos desde la consola, sino desde un código que también trabaje como la consola. Por eso quise salir de MongoDB Atlas, fuimos a la consola, sabemos que podemos insertar, hay toda una serie de funcionalidades que están acá disponibles, que yo les voy a dejar incluso la documentación para que ustedes lo puedan ver. Vean de que están todas estas funcionalidades, ¿sí? Y ustedes pueden buscar, también pueden consultar, pueden hacer todas las operaciones desde la consola. Pero también quiero que lo hagamos desde código, ya sea Node o Golang. Entonces, quiero que se queden con esta idea. Si es interesante para ustedes MongoDB, coloquen los comentarios en el video, suscríbanse al canal. Es interesante cuando recibo feedback porque sé que estamos haciéndolo bien y pueden inclusive cualquier sugerencia que tengan, cualquier material que quieran que trabajemos, lo podemos ver también. Coloquen en los comentarios, ¿ok? Suscríbanse al canal y estoy a su orden en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.